Hace unas semanas iniciábamos esta carta de Tito. Continuamos con el capítulo 1. Hay varios versículos de este capítulo que ya hemos mencionado en Timoteo, ya que Pablo aconseja a Tito, a Timoteo, de la misma manera. Hay versículos muy parecidos donde Pablo les anima a estos dos hermanos, a estos dos jóvenes, a cuidarse incluso de hermanos en la iglesia que no estaban haciendo lo correcto, a cuidarse de hermanos que hacían el mal a otros hermanos de la congregación. Pues Tito es uno de los jóvenes que acompañaban al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Vino por primera vez a Cristo siendo griego y estando en la ciudad de Antioquía cuando se escribió esta epístola. Él se encontraba en la isla de Creta, justo al sur de Grecia. Es posible que la iglesia de Creta la empezasen Pablo y Tito después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo fue puesto en libertad después de ese tiempo de encarcelamiento del que ha quedado constancia en el libro de los Hechos. Esta epístola de Tito nos ofrece una visión interesante acerca de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Mientras el apóstol viajaba de un sitio a otro, enviando a jóvenes como delegados apostólicos para que realizasen el trabajo por él en diversos lugares, podemos descubrir el trasfondo de esta epístola en el carácter de los de Creta. En uno de los más extraordinarios pasajes del Nuevo Testamento, el apóstol, lo puedes leer, lo hemos leído la semana pasada, cita uno de los escritores antiguos de su época, un poeta griego Segliar, que describe a estas gentes en las que el joven Tito tenía que trabajar diciendo: uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Lo puedes encontrar en Tito capítulo 1, versículo 12. Es evidente que Pablo está escribiendo un mensaje privado a Tito, su hijo en la fe. Quiere que entienda la naturaleza del problema que tiene que resolver. Se enfrenta con personas que se caracterizan por estas tres cosas, y esto lo está enfatizando diciendo: este testimonio es cierto, versículo 13. Esta gente es así. Y al examinar este capítulo y los diferentes capítulos de esta epístola, vemos que estas tres características de los de Creta parecen describirse y ampliarse en varios pasajes. Por ejemplo, Pablo dice acerca de alguno de ellos: para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. Hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, son desobedientes, están reprobados para toda buena obra. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Esa era la clase de sociedad en la que vivía la iglesia cristiana y que vivimos hoy en día. Esa era la clase del carácter nacional con la que se iba a enfrentar Tito. Eran personas cuyas mentes, cuyas conciencias estaban corrompidas. Profesando conocer a Dios, realmente le estaban negando por medio de sus hechos. Hoy en día, en las iglesias, está sucediendo esto. Personas corrompidas. No solo lo vemos en la sociedad, no solo lo puedes ver en un gobierno, la corrupción, también en las iglesias. De hecho, un juicio injusto crucificó al Mesías. Un partido político, un grupo de personas, crucificó a Cristo, lo mató. Un gobierno corrupto, podríamos decir, mató a Jesús, mató al Mesías. Hoy en día lo podemos ver. Estas palabras se refieren principalmente a aquellos que al menos profesaban ser cristianos, pero que reflejaban las actitudes del mundo que les estaba rodeando. Cuando la iglesia tiene un problema es debido a que el mundo está invadiendo la iglesia, en lugar de que la iglesia invada el mundo. Hace una semana nuestros invitados a las tertulias de actualidad nos hablaban de Guatemala, un país que abre cientos de iglesias. Hay una población cristiana enorme, pero es el primer país del mundo con más índice de violencia. ¿Cómo puede ser eso?
Es porque la Iglesia no está invadiendo el mundo. Es porque el mundo se está metiendo dentro de la Iglesia. Se pretende que el Evangelio sea un elemento que cause inquietud y que cambie la sociedad y por lo tanto siempre que la Iglesia es fiel a su mensaje auténtico. La Iglesia es un cuerpo revolucionario, lo ha sido siempre y por ello podemos identificarnos y oponernos a algunos de los desafíos del status quo, por ejemplo, con el poder de Dios. Pero vemos que la Iglesia no está invadiendo el mundo. Podemos comprobar que la Iglesia nos estamos quedando en casa. Hacer reuniones online, que están muy bien, porque el tiempo ahora, por ejemplo, lo impide, o la pandemia. Pero hay muchos que ya se quedan en casa y ya no van a las calles a evangelizar. Algo que está haciendo la Iglesia Cuerpo de Cristo y que a mí me gusta mucho y es digno de admirar es, una vez al mes, ir a la plaza más importante de la ciudad, del pueblo, del municipio y hacer una pequeña vigilia de oración, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados y pidiendo perdón por los pecados de la ciudad, de la nación de España. ¿No será que la Iglesia se ha acomodado? ¿Está fría? ¿Nos dejamos invadir por el mundo? La necesidad básica de aquella gente era tener la sana doctrina. Pero ¿qué va? Todo lo contrario. Estaban adulterando la palabra de Dios. Pablo sabía que a fin de introducir un cambio en la sociedad era preciso decirle la verdad a la gente, que es el problema que tienen los hombres y las mujeres por todas partes. Por eso es por lo que andan en tinieblas y se portan como animales. Nos destrozamos unos a otros, nos odiamos unos a otros porque no nos entendemos, porque la verdad de Dios no está en nuestra vida. Por lo tanto es preciso empezar a enseñar la verdad. Dice la carta de Juan, el Evangelio, tu palabra es verdad. ¿No es eso lo que está buscando la Iglesia? ¿No es eso lo que está buscando también el mundo? La sana doctrina, la enseñanza buena, sólida, las revelaciones sinceras acerca de la verdad, las buenas obras para apoyarlas. Lo que me gusta de Pablo, que a Tito y a Timoteo le da varios puntos. Para comenzar, debían tener muy clara cuál era la base de la salvación del hombre. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó. Él nos salvó. Él es el único que puede hacerlo. Él nos salvó a nosotros, no fuimos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. De hecho, Pablo continúa diciendo, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Todo el mundo intenta hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos salvan. Cosa que deja muy clara Pablo. Solo el Salvador puede salvar y él lo explica muy bien. Tito capítulo 3, lo veremos próximamente, versículo 4 y 5. Nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Él nos transforma desde el interior. No nos pone algunos parches en el exterior. Nos da una nueva página que pasar. Nos anima para que tengamos el valor moral necesario y para que nos esforcemos cada día más. Nos transforma, como hemos leído, por medio del lavamiento, de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. El Evangelio logra lo que ni puede conseguir la psicología, ni ninguna otra cosa. El mensaje es declarar y proclamar estas buenas, nuevas, importantes, de que hay un medio para ser regenerados, renovados en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 6. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesús nuestro Salvador, y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los psicólogos, por ejemplo, nos están diciendo que muchas personas, en especial los jóvenes, padecen del shock del futuro.
Es una especie de reacción emocional que se produce cuando alguien contempla el futuro y lo considera falto de toda esperanza, sin posibilidad de hacer nada en él. Son muchos los jóvenes que actualmente se dan por vencidos con respecto al futuro diciendo ¿de qué me sirve? Aquí tenemos la respuesta a esa desesperación, aguardando la esperanza bienaventurada, la que menciona Pablo. Hay un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Aparecerá en gloria para enderezar todas las cosas, esas cosas que están mal en este mundo. Era preciso que los cretenses aprendiesen algo acerca del orden en la Iglesia. Y en este primer capítulo Pablo da a entender que le encargó a Tito que nombrase ancianos, a los que más adelante se llaman obispos, que son lo mismo. Ancianos porque lo primero se refiere al hombre, mientras que obispo se refiere luego al cargo. Y Pablo da una serie de requisitos del anciano, del obispo, como se lo dijo a Timoteo, como hemos visto, y como puedes encontrar en los estudios bíblicos, en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube de Radio Solidaria. Nos dice cuáles deben ser sus calificaciones, que sea irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados con libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni habido de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Lo puedes leer en Tito capítulo 1, versículos 6 y 8. ¿Dónde se pueden encontrar hombres así? Pablo esperaba encontrarlos en Creta. Esperaba encontrarlos entre aquellos que antes se caracterizaban por ser mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Ese es el cambio que produce el Evangelio. Y los encontró porque Tito fue enviado para encomendarles esa labor a fin de realizar la obra de la Iglesia. Y de este modo la Iglesia se convierte en una especie de grupo de terapia, introduciendo en la comunidad en general virtudes sanadoras del amor, la luz, la gracia. Y eso transforma la comunidad, eso transforma la sociedad. El Evangelio es el que transforma la sociedad. Era preciso que aquellos cristianos cretenses supiesen algo con respecto a la responsabilidad. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. ¿Cómo cuesta esto, verdad? Que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos ni amables. Que no sean contenciosos sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. ¿Ponemos en práctica estos puntos? Que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie. Qué contraste, ¿verdad? Aquí Pablo le escribe a Tito y la Iglesia tiene que recibir esa exhortación de reconocer que las autoridades son, en cierto sentido, los ministros de Dios, enviados y usados por Él para mantener el orden. ¿Nos guste o no? Son autoridades que el Señor ha permitido que estén. Hay que obedecerlas, nos guste o no. No es en la Iglesia, sino en el mundo. En medio de la vida de los negocios, del comercio, en el mundo profesional, es donde todos estos puntos hay que ponerlos en práctica. Porque sabemos que en nuestra intimidad lo podemos hacer. En la Iglesia tú también lo puedes hacer. Pero en el mundo, cuando vayas a trabajar a tu puesto de trabajo, ¿pondrías en práctica estos puntos que da Pablo a Tito? En lo que se refiere a la necesidad de las buenas obras, hay consejos también prácticos para personas. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. También aconseja a las mujeres. Las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos.
Esa es la labor de las mujeres mayores, enseñar a las más jóvenes cómo comportarse, a ser buenas esposas y demás. A que amen a sus maridos, a sus hijos, que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, que estén sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Tito capítulo 2, versículo 9. Son consejos que Pablo le está dando a Tito para que en Creta se lleven a la práctica. Este es el tema de la epístola de Tito. La verdad que encaja perfectamente con la piedad, la sana doctrina, las buenas obras. Es la base de todo. ¿Qué piensas al respecto sobre este primer capítulo de Tito y sobre algunos que he mencionado? ¿Quieres dejarnos algún comentario? ¿Quieres dar tu aporte en algo que a lo mejor no me he explicado bien, me he equivocado? Puedes hacerlo a través de un WhatsApp, puedes participar con nosotros también a través del canal de YouTube en Radio Solidaria. Los martes presentando estos estudios bíblicos, llegando a esta carta, a esta epístola de Tito. Déjanos tus comentarios, participa con nosotros. Compártelo también en tus redes sociales, compártelo en los grupos de WhatsApp y sé parte de este espacio.